Bueno, bienvenidos a Live on Mars, el podcast de tecnología, emprendimiento e innovación de Mars-Based. Estamos, como venimos diciendo siempre, entre amigos más que nunca. Hoy estamos con una empresa en la cual nos hemos inspirado, una empresa referente en el mundo del trabajo en remoto y sobre todo el desarrollo de aplicaciones móviles más en formato boutique. Estamos con Jordi Jiménez, un cofundador de Mobile Jazz. Y bueno, Jordi, bienvenido al podcast. Hola Alex, muchas gracias por invitarnos y muchas gracias por tus palabras también. Uno de los aspectos que siempre nos ha gustado de Mobile Jazz, y para dar más contexto a la gente que nos escucha, es que sois una consulta. Bueno, tenemos bastantes cosas en común, ¿no? Os gusta hacer las cosas más Sí, en creo que formato sí. boutique, ¿no? Más Sí, orientados a sí, calidad. Pero sobre todo sí, habéis tenido una cultura de remoto muy fuerte, ¿no? O sea, si quieres, bueno, sí. habla un poco de Mobile Jazz para dar más contexto y luego entramos en el tema principal que me gustaría hablar, que es el de cómo habéis dejado de tener una oficina. Vale. Bueno, pues Mobile Jazz es una empresa que nació, le llamamos Mobile porque nació como empresa de desarrollo de aplicaciones móviles, pero también con el tiempo pues hemos ido añadiendo web, frontend y backend y diseño, porque son cosas pues, que están muy relacionadas y al final pues todo junto tiene mucho sentido, ¿no? La empresa nació en 2012, cuando el móvil era una cosa relativamente nueva y era relativamente fácil encontrar clientes. Y también pues, las expectativas de los clientes eran un poco, bueno, eran también relativamente bajas porque las cosas estaban muy, como todo, muy incipiente, ¿no? Ahora mismo hacer una aplicación móvil es mucho más complejo, también que una aplicación funcione bien en el mercado es mucho más complejo, se ha ido haciendo todo mucho más complicado y también hay pues, muchas más empresas ahora en el mercado que se dedican a esto y bueno, realmente ahora sí hay una competencia, ¿no? Pero nosotros nacimos en el momento este en que mobile era todo súper nuevo, ¿no? Y por eso decidimos enfocarnos en esta plataforma. Pero vosotros habéis tenido siempre como un modelo un poco mixto, ¿no? O sea, siempre habéis sido muy friendly con el remote, habéis tenido empleados full Sí, remote, sí, hacéis sí. unos team retreats bastante míticos y épicos. Incluso, si Sí, no voy errado, uno de tus sí, socios sí. vive en una caravana y va dando vueltas por el mundo, ¿no? ¿Estoy Exacto, sí, equivocado? sí, sí, sí. Vale, Claro, de ahí viene el tema del remote, ¿no? Mi vale. socio, en aquel entonces, cuando nos conocimos aquí en Barcelona y él vivía aquí, ¿no? Él vivía, tenía un apartamento alquilado, aunque viajaba muchísimo. Él es alemán y, bueno, vivía por ahí, por Barceloneta, zona Guiri, ¿no? Y estaba muy bien, pero era como visitante de Barcelona al final, ¿no? Venía de Hawái, había trabajado en Estados Unidos, había trabajado antes en Edinburgh y también en Alemania, ¿no? En su ciudad natal. Y entonces, bueno, pues desde el principio teníamos un poco esta necesidad de que él no siempre estaba aquí, ¿no? Físicamente. Y también, bueno, como teníamos la oportunidad de empezar todo desde cero, ¿no? Cuando empiezas una empresa todo es como un papel en blanco, ¿no? Decidimos no utilizar mucho elementos físicos, no utilizar mucho pizarras, papel, tipo de cosas que luego, si tienes una oficina, necesitas tener dentro de la oficina, ¿no? Y eso nos facilitó mucho con el tiempo, cuando decidimos cerrar la oficina, este proceso, ¿no? Porque ya casi todo lo teníamos offline, casi todo lo teníamos en formato digital, ¿no? Con lo cual, Ujú. eliminar completamente el papel fue bastante, bastante fácil. Pero una de las cosas que creo que tenemos en común es eso, ¿no? Yo me acuerdo de cuando empezamos Marsbase ahí incluso antes de fundarla, ¿no? En Uh -huh, 2013, que estábamos leíamos vuestro blog, leíamos el de uh -huh. Buffer, leíamos el de empresa, bueno, el de Basecamp, evidentemente, para temas de trabajo en remoto. Lógicamente, Pero hay una sí. diferencia sustancial, que es esa. Nosotros nacimos sin oficina y vosotros la Uh habéis -huh. perdido por el camino. De hecho, ¿qué fue? El año Sí, pasado decidisteis dejar la sí, oficina. quizá ahora hace ¿O hace 3 años ya. ¿Ya Hace hace 3? 2 o 3. Ya, Sí, sí, hace un tiempo. hemos perdido la noción del Eh, tiempo. sí, sí. Empezamos, Perdón, me he cuando equivocado con empezamos la Basecamp. empresa. Basecamp lo hicieron el año pasado, es verdad. Vosotros lo Ah, hicisteis un vale, poquito vale, vale, antes. vale. Vale, Basecamp vale, también lo vale. hicieron y digo, hostia, ¿qué ha pasado? Que os habéis adelantado a la pandemia, ¿no?
Sigue, Sí, sigue. sí, nos adelantamos totalmente. Pero fue una cosa sin pensar mucho en ello, ¿no? El tema fue, claro, cuando empezamos teníamos esta restricción, ¿no? De que mi socio viajaba mucho y luego también cuando empezamos a contratar gente, no buscábamos, que esta quizás otra cosa que también de forma natural, pues que buscas en tu red de contactos, gente que está cerca de ti o empresas que conoces de recursos humanos que te pueden ayudar a contratar. Nosotros empezamos a contratar conocidos y tal, pero sin necesidad de buscar que estuvieran en Barcelona, ¿no? Entonces, eso hace que ya el tema de tener oficina pues tiene menos peso. De hecho, cuando empezamos sin oficina en el comedor de mi casa, ¿no? Y Un poco como todos, ¿eh? como un Aquí no poco, tenemos un los poco garajes tomatones. de Silicon Valley. Exacto, exacto. Y luego lo que ocurrió es que fuimos en plan ocupa a una empresa, porque no nos podíamos permitir entonces alquilar una oficina, ¿no? Había una oficina que tenía una empresa que tenía una oficina grande porque ellos preveían tener un crecimiento rápido. Bueno, la empresa se llamaba Robot Media, que lamentablemente ya no funciona, pero yo les quiero agradecer infinitamente porque nos dijeron, oye, nosotros queremos rodearnos de gente guay, ¿no? Y vosotros parecéis guay, entonces os invitamos, ¿no? Y bueno, pues un poco así, y les tengo que agradecer mucho este primer paso porque nos ayudó un montón a consolidar tema comunicación, a consolidar la cultura, ¿no? De cómo luego íbamos a hacer las cosas. Y también, pues eso, empezar de alguna forma un poco más cómoda, que no es en el comedor de tu casa, ¿no? Un sitio donde puedes traer clientes y no pareces así en una empresa de chichinabo un poco, ¿no? Bueno, eso nos ayudó muchísimo. Luego, cuando ya teníamos ingresos suficientes y recurrentes, pues pasamos a pagar un pequeño alquiler por el espacio que usábamos, ¿no? Pero sí, sin quererlo, tuvimos oficina, nos ayudó muchísimo. Es una cosa que yo recomiendo a la gente que empieza. Digo, ¿Para clientes o puedes, para qué? bueno, cuando alguien me pide consejo, quiero montar una empresa, ¿cómo lo hago y tal, ¿no? Si puedes, creo que es mejor estar físicamente juntos. Creo que Vale. Marsbase también tenía un poco esto, ¿no? Que trabajabais en remoto, pero una vez a la semana teníais el día marciano o no sé cómo lo llamabais, Sí, un día a semana empezamos, ¿verdad? pero solo ¿Verdad? para la intención, y eso para, es que ¿Mm? hay mucha gente que lo pregunta, lo Ah, hacíamos porque como nos montamos los tres socios que nos conocíamos de toda la vida, el primer sí. fichaje que trajimos a la empresa, Javi trabajaba conmigo, pero no conocía Ujú. a mis dos socios. Entonces dijimos, mira, un día a Claro. la semana vamos a hacer un Para día hacer de un poco de team coworking. building, ¿no? Pero Claro. durante unas semanas, ¿qué pasa? Que al cabo de poco tiempo fichamos a otro. Entonces se fueron concatenando las semanas de Sí. iniciación de cada fichaje. Ah, vale, 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 Como vale. cada 3 meses teníamos a alguien nuevo, y en verdad se Vale, quedó ya como tradición, pero no, la intención era no tener vale, nada de esto. vale, Pero bueno, sí, ha vale. sido un buen punto porque es verdad que ese Sí, día ayudaba, mientras teníamos equipo de Barcelona, a darle un pequeño empujón. Salías de ahí como más motivado. Eso sí que... sí, sí, creo que es importante para un poco de team building, para un poco también transmitir la cultura a la gente que no conoce cómo funciona la empresa, ¿no? Quizá vosotros tres ya os conocíais de antes, entonces para vosotros era muy fácil colaborar, pero cuando contratas a alguien nuevo que no conoce, ¿no? Necesita un poco de contexto, ver cómo se hacen las cosas, ver qué está permitido y qué no, qué tipo de sugerencias son interesantes para la empresa y qué no. Un poco, Buen creo punto. que es bueno que haya ese roce, ¿no? Un poco trabajar juntos. Y a nosotros eso nos ayudó mucho al principio. Ahora, claro, cuando decidimos dejar la oficina, pues eso lo tenemos que hacer un poco de forma virtual, pero esa necesidad sigue existiendo. ¿Qué habéis perdido entonces? O sea, los puntos a favor de una oficina casi todo el mundo lo sabe, ¿vale? Sí, Y ahora pues hay muchísimos expertos de trabajar en remoto que lo saben porque lo han sí, aprendido a la fuerza por el hecho de la pandemia. Pero sí, vosotros ya fuisteis un poco pioneros en el trabajo en remoto hace, pues eso has dicho, desde 2012, pues desde sí. hace 2 o 3 que no tenéis oficina. ¿Qué cambió ahí? Vamos a hablar de todos los distintos aspectos, ¿no? Equipo, Hmm. relación con clientes, responsabilidades, gastos, ¿no? ¿Por dónde quieres Sí, empezar? venga, pues equipo.
Pero Algo empecemos por que... ¿por qué Va, tomasteis esa decisión? O sea, ¿cuál fue la motivación de decir, vamos a dejar la claro, oficina dos sí, años antes de que la haya una pandemia? motivación, la motivación fue algo muy natural, muy sencillo. Mi socio se compró una caravana y se fue a dar vueltas por el mundo, Mm, con lo cual ya en la oficina no estaba nunca, ¿no? Yo empecé a trabajar más en mi casa, pues porque me quería ahorrar el tiempo del ir y volver, ¿no? Desde siempre el trabajar en la oficina había sido algo opcional, pero era algo que la gente se tomaba como, bueno, si un día necesito, pues lo hago, ¿no? Pero el resto de días voy a la oficina, ¿no? También, claro, la oficina es un sitio, un punto social, es divertido estar allí, ¿no? Íbamos a comer todos los días juntos, te tomas el café, luego no sé, los jueves íbamos a tomar unas cervezas, lo que sea, ¿no? Y claro, toda esta componente social de estar en la oficina es interesante, a la gente le gusta, ¿no? Pero luego lo que ocurrió fue eso, que paulatinamente un poco dejamos de ir, ¿no? Hasta que llegó un punto que la cantidad de gente que iba y los días que íbamos eran no justificaba demasiado tener una oficina abierta. Incluso había días que yo tenía que ir adrede para abrir la puerta porque, por ejemplo, la persona que limpiaba venía a limpiar, ¿no? Y ahí es cuando ya te planteas las cosas y dices, oye, un vale. momento, tengo que ir adrede para que alguien venga a limpiar, quizá es que no estamos limpiando una oficina que ya estaba limpia, ¿no? Entre comillas. No se ha usado. Claro, no se usa, ¿no? Y ahí fue cuando dijimos, oye, mira, esto fuera, no tiene sentido, ¿no? También había otras cosas que nos motivaron que enlaza con tu pregunta sobre equipo, ¿no? Equipo, hay un problema. Cuando tienes oficina, pero hay gente que no trabaja en la oficina, claro, si tú eres de Barcelona, por ejemplo, y vienes a la oficina casi todos los días, tienes experiencia oficina y experiencia offline, ¿no? Online, perdón. Pero si tú eres italiano, por ejemplo, vienes a la oficina una vez al año, ¿no? Una semana al año, lo que sea. Que eso también lo hacíamos al principio, pues para un poco también pues motivar a la gente que trabajaba desde fuera y tal, pues les ofrecíamos la posibilidad de venir a trabajar unos días aquí, les pagamos un hotel y ya está, ¿no? Un poco para que tuvieran la sensación, ¿no? De cómo es la oficina y el team building y tal. Pero siempre hay como ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, ¿no? Los de oficina y los que no están, ¿no? Y todo este componente social que ocurre en la oficina, de ir a comer juntos, tomar el café, tal, todo esto se lo pierden los que están fuera, ¿no? Y entonces, para nosotros ya nos íbamos dando cuenta que la gente que trabajaba 100% remoto, aunque tuvieran mucho interés en integrarse en la empresa y tal, no acaban de integrarse, ¿no? Y entonces, el no tener oficina fue un poco también motivación para decir, oye, ¿y si estamos todos en la misma condición? ¿No? No hay nadie en la oficina. Eh, todos tendremos este problema, entre comillas, ¿no? Y no es Claro. para putear a unos, es simplemente porque la cultura de la empresa, la forma de hacer las cosas cambia, ¿no? Pero vuestra cultura, como ya Sí. partía mucho del remoto, igual no hubo mucho cambio cultural, ¿no? ¿O sí? O sea, es decir, ¿había elementos No, de la cultura que requerían sí. presencialidad? Yo creo que no. No es un choque, no fue un choque tremendo para nosotros, pero Mm, sí que había cosas, por ejemplo, esto que decía de ir a tomar una cerveza juntos, esto mm. cuando pasas al online, pues eso no lo tienes, ¿no? Cuando estás remoto, no lo tienes. ¿Lo reemplazasteis por Y algún otro tipo de encuentro online? exacto, lo Vale. tienes que reemplazar. Ese componente falta y lo tienes que quizá artificialmente meterlo, ¿no? Ujú. Y, por ejemplo, lo que hacemos es, pues, algunos viernes, pues, simplemente creamos un meeting y nos conectamos y tomamos una cerveza juntos desde casa, cada uno desde su casa, pero tomamos una cerveza y charlamos de lo que sea, del último lanzamiento de SpaceX, de noticias de la pandemia, de política, de lo que haga falta, da igual.
Vale. Sobre todo no de trabajo. ¿Y os encontrasteis algún caso en el que pues, algún empleado que siempre iba a la oficina dijera, no, yo quiero una oficina? O sea, lo explico. Nosotros tuvimos Sí, el sí, caso sí, de nuestro primer sí, empleado que no había mm, trabajado nunca en remoto, ¿no? Entonces, al cabo sí, de 3 años dijo, mira, yo necesito volver a la oficina y en verdad el motivo para sí, dejar Marspace es que nunca íbamos a tener la oficina, ¿no? Estuvo bien, he estado 3 años, sí, pero mira, me voy a una oficina. ¿Habéis tenido ese sí. cambio? Sí, hubo un poco de resistencia. Sobre todo recuerdo un chico que decía, es que yo necesito tener oficina. Yo no puedo Pero podía ir a trabajar un en mi coworking, casa. ¿no? Exacto, le decíamos, Vale. hombre, pues vete a un coworking. Em, y yo también tenía un poquito de... A mí me gustaba mucho ir a la oficina bueno, pues aunque no trabajaba todos los días allí, sí que tenía la cosa de, ay, voy a perder algo, ¿no? Pero bueno, fue algo bastante temporal. También la idea un poco era, bueno, los que queramos de Barcelona, pues nos buscamos un coworking para trabajar juntos algunos días y tal. También muy inspirado en lo que vosotros hacíais, De un día a la Marsbase, semana. ¿no? De Mm, un día a la semana quedar, ¿no? mm, Y estuvimos buscando coworkings y tal, pero al final, con el tiempo, o sea, no encontramos nada que nos gustara del todo mm. y simplemente fueron pasando los meses y estábamos ya bien en casa, ¿no? Y creo que fue quizá algo más mental, ¿no? De acabar de hacer el clic de decir, pues mira, no vamos a tener oficina y ya está, ¿no? Y a nivel de clientes, por ejemplo, porque una cosa que sí nos han reprochado siempre a nosotros, gente que quizás no sabe tanto del tema remoto, nos decía, oye, pero Sí, los clientes, cuando quieren ir a vuestra oficina, ¿cómo lo hacen? ¿No? Bueno, claro. pues no tenemos, No, pero no, sí que no es verdad que tenemos. puede Sí, ayudar a tener credibilidad el hecho que tengas una oficina sí, pues con tu logo bien bonito, con unas sí, buenas vistas, ¿no? sí, No sé, eso puede sí, impresionar a sí, sí, algunos sí, clientes. sí, sí, O sea, sí, ¿habéis notado el cambio o sí. porque ya estabais establecidos ya no lo echáis de menos? Sí, claro, como ya estábamos establecidos, los clientes con los que ya trabajamos, no Sí. era mucho problema. Incluso aquí en Barcelona hay una empresa que alquila, que creo que hay varios, alquilan Mm, sala de reuniones por sí, horas, ¿no? Y entonces, si necesitas, yo creo que a veces es bueno, ¿no? Verse en persona, por ejemplo, para algo de diseño o discutir claro. ideas muy al principio, creo que es muy bueno. Entonces, con algunos clientes, por ejemplo, lo seguimos haciendo, incluso a veces, como ahora no tenemos restricción de aquí o allí, pues cogemos el avión y lo vamos a verles. Estamos un par de días allí con ellos y ya está, ¿no? Te buscas Claro. un coworking o una sala para alquilar que esté bien y ya está. También hay hoteles que tienen salas. Y lo hacemos así y nos va bien. Sí que es verdad que para cuando es, digamos, más frío, cuando no te conocen, cuando es un cliente que está simplemente buscando, ¿no? Y no tiene ninguna referencia tuya, estos clientes sí que a lo mejor algunos buscan más el poder, el tener la oficina, el poder venirte a visitar, simplemente por eso, porque te da credibilidad, no porque vayan a venir, ¿no? También se hace mucho en España esto de ven tú, ¿no? Porque yo tengo mucho trabajo, ¿no? Entonces, ven tú. Entonces, para muchos yo me he encontrado casos de gente que no nos ha contratado porque les da miedo, no conocen, ¿no? Y les da miedo el tema este de que no tengas oficina, de que sea remoto y piensan, uy, estos oyen historias de terror, ¿no? De empresas estas gigantes con muchísimos empleados en la India, ¿no? Mm. Que es horrible lo que hacen y no sé, unas historias de miedo. Entonces tienen miedo que cuando oyen remoto, tienen miedo que esto pueda ocurrir. Que, Cicatrices oye, que no tengo nada emocionales. contra las empresas que tienen gente en India, me No, parece no. fantástico. Pero nosotros no lo hacemos, pero más por un tema de que como somos una empresa pequeña, para nosotros es importante que todo el mundo esté en Europa, zona horaria parecida a la nuestra, ¿vale? Miramos que tengan, pues, quizá 2, 3 horas menos, 2, 3 horas más, como mucho de desviación de horarios, ¿Y ¿vale? crees que el tema de esta reticencia al remoto va a cambiar? O sea, ¿cuál es tu opinión? Viendo que ahora todo el mundo se ha visto forzado en remoto, ¿hay más Sí, aceptación? ¿Lo habéis notado vosotros ya o todavía no? ¿O es sí, temprano? por supuesto que sí. Vale. Claro, nosotros, otro punto es los clientes, los potenciales clientes españoles,
a lo mejor buscan una empresa local, ¿no? Que esté cercana a ellos. Entonces, el tema de que sea físicamente cerca y que tener una oficina cerca es importante. Cuando es una empresa remota y te contratan desde Estados Unidos, les da un poco igual si tienes oficina o no, si es remoto o no, Claro. ¿no? Entonces, esto también es un tema que hemos notado, quizá una diferencia entre clientes de aquí y clientes de fuera. Que los clientes de fuera, para ellos ya era natural que estuviéramos lejos de ellos, ¿no? Perdona, la pregunta ¿cuál era? No, eso sí, habéis notado más aceptación de cara a Aceptación, sí, posibles sí. clientes. Sí, sí, claro. Ahora todo el mundo lo encuentra súper natural porque ellos lo están sufriendo también, ¿no? Lo que no sé es si eso perdurará o no. Tengo amigos, creo que en el sector de tecnología más o menos todo el mundo lo ha adoptado bien. Tengo amigos que han tenido problemas muy serios en la empresa, de problemas de organización, de meetings que se Vale. alargan infinitamente, problemas de gente que no se puede conectar, eh, gente que no tiene herramientas adecuadas, ordenadores, tal, ¿no? Entonces, mmm, creo que también para algunas empresas ha sido un proceso muy traumático y eso puede generar reticencia, ¿no? Pero yo creo que en general habrá muchas empresas que quizá tenían miedo y ahora al haberlo experimentado, quizá dicen, oye, pues no está tan mal, ¿no? El miedo ese que tenía de no poder controlar a la gente, de no poder... Eso es, hay mucho miedo, ¿no? De esto, de no poder saber qué hace todo el mundo a todas horas, si llegan tarde a trabajar o no. Este tipo de cosas que es una mentalidad un poco anticuada, pero hay mucha gente que se sigue comportando así, ¿no? Y entonces yo creo que ahora, pues quizá lo viven y dicen, pues bueno, funciona, ¿no? Quizá no pasan a 100% remoto, pero sí que creo que habrá más flexibilidad. De hecho, te diré que igual hasta os llegan deals que nosotros ya nos han llegado de, oye, explícame cómo hacer remoto. A veces de las mismas empresas que no querían hacer remoto, Que no ¿sabes? Como que querían. las han visto Sí, forzados, evidentemente. Es sí, una, sí, una sí, cosa claro, claro. circunstancial. Te iba a decir, Sí, de cara a puertas afuera, pues ha sido relativamente fácil, ¿no? Además, sobre todo cuando ya tienes una sí. cierta proyección, poderle explicar a los clientes de, mira, o sea, llevamos, pues eso, 8 años en vuestro caso, haciendo Ujú, remoto y tenemos sí, estos clientes y con estos nombres, pam, pam, pam. Si quieres, sí, perfecto, y si no, pues puerta, ya vendrán otros, ¿no? Aunque suene un sí, poco, no digo que lo hagáis así, pero digo, es fácil poderlo justificar, ¿no? sí. Pero de cara a los empleados, a mí Ujú, me surge, ¿eh? Es como si les quitaras un perk. Entonces, dejar de tener una oficina puede ujú, percibirse como, ujú. hostia, igual la empresa quiere cortar o ahorrar, quiere cortar Sí, gastos, ahorrar ¿no? en ¿Se gastos. percibió Sí, sí, así? sí. ¿Cómo lo justificasteis de cara a los empleados? Em, de hecho, como los empleados tenían la elección de ir o no ir a la oficina, para ellos Claro. el tema de cerrar la oficina tampoco fue muy traumático. Era, bueno, pues ahora no atendremos, ¿no? Hmm. También, claro, nosotros, bueno, pues pagamos bonus al final del trimestre, del año. Ahora lo hacemos cada 6 meses, lo hemos ido cambiando. Ujú. Entonces también, bueno, pues este dinero lo tenemos que se puede utilizar para otras cosas, para cursos, para O pagar también, pues working de gente, por ejemplo. No sé si es algo que... se podría hacer. Al final no Vale, lo hemos hecho, pero sí vale, se barajó la idea, ¿no? Se barajó la vale. idea. Lo que ha ocurrido es que en realidad no nos estamos ahorrando nada. Eso también es algo que quizás es una pregunta que la gente Luego puede comento tener. algo, pero acaba, acaba. Vale, vale. Como hacemos, antes ya hacíamos una quedada anual de todos los miembros del equipo con sus familias y hacíamos algún evento social, ¿no? De ir a pasear juntos por la montaña o alquilar una casa y nos quedamos ahí en la piscina, barbacoa, cosas así, ¿no? Entonces, hemos transformado, digamos, el dinero de la oficina, lo hemos transformado a un segundo evento anual, que es ir todos al mismo sitio a trabajar juntos durante una semana. Eso lo Ujú. hacemos sin familia, porque es un evento de trabajo, pero también nos está yendo súper bien porque a nivel pues,
que la gente se conozca en un plano más personal. Nos ha ido súper bien. Y luego también para temas de evolución de la empresa, innovación, pensar un poco pues, hacia dónde vamos, workshops también de tema formación interna, ¿no? De hablar pues, de cosas que hay quizá un miembro del equipo que conoce muy bien y montamos un taller de esto, cosas de estas. Y realmente ha sido una experiencia muy positiva para todo el mundo. Y claro, si alquilas un hotel una semana para 20 personas, se te va rápido el dinero, ¿eh? Se te va muy rápido. Sí, Entonces, en cuanto a ahorro, no ha sido. Claro, si dijeras, cierro la oficina, pero no sustituyo por nada, pues ahí sí te ahorrarías, ¿no? Pero realmente, si cierras la oficina, pierdes algo. Entonces, el taller este que montamos, por ejemplo, en la semana esta, es precisamente para suplir la falta de vernos, ¿no? Entonces, hacemos estos 2 eventos al año, uno con familia, el otro sin familia, uno de ocio y otro de trabajo. Y luego también durante la semana hacemos cosas también un poco pues para conocernos, para relajarnos un poco juntos, como esto de la cerveza que te decía antes. Y también, bueno, hacemos otras cosas, ¿no? Tenemos un meeting semanal de 1 hora que es para hablar de cosas que hemos aprendido, que nos ayuda un poco a, a hablar y conocernos. O sea, es un poco híbrido, ¿no? De cosas que puedes explicar de trabajo, pero a veces hay gente que explica, oye, pues mira, hoy he aprendido, por ejemplo, yo mañana en el meeting voy a explicar que he aprendido cosas sobre café, ¿vale? Y voy a explicar, ah, mira. pues, un tema de la fermentación keniana que yo no sabía que existía y que el café está buenísimo, está buenísimo. O sea, no tiene nada que ver con el trabajo, a lo mejor, lo que vas a explicar, ¿no? Pero hace que la gente pues se sienta parte de algo, ¿no? Que a lo mejor si todo lo haces online y solo enfocado a tareas, trabajo, planificación de proyectos, se pierde este punto humano, ¿no? La conexión. Eso es lo que entra por lo que sale. Cuando has dicho lo de, bueno, nos ahorramos quizás la parte de la Sí, oficina, pero lo invertimos en otras cosas, ahí va el exacto. mito de empresa remota, ¿lo hacéis para gastar menos? No, en verdad, yo creo, No, nosotros hemos echado números y gastamos más siendo remotos porque, pues eso, inviertes más en cultura de empresa, ¿no? Un claro. viaje de empresa, encuentros cada Claro, 2 por 3, quizás gastas más en SaaS, en ciertos sí, otros beneficios como podrían ser pues, el coworking presencial o lo que fuera, sí, o más viajes, y dices, hostia, pues no sé si al final nos sale más caro ser 100% remotos que tener una oficina. Pero bueno, eso tiene que ver con sí, la cultura, ¿no? claro, claro. Eso tiene que ver con la cultura, bueno, como tú quieras que funcione tu empresa. Es decir, seguramente si quieres ahorrar, pues siempre puedes hacerlo, ¿no? Hay muchas empresas, lamentablemente el mundo de la consultoría es muy conocido este modelo, ¿no? De contratar gente joven que quiere aprender, que no se queja mucho de los horarios, de las condiciones que les puedas poner y los quemas y cuando se queman, pues contratas otro joven y ya está, ¿no? Y no tienes ni que pagar despido ni nada, es fantástico. Para mí esta no es una forma de trabajar muy humana y no me da alegría trabajar, ¿no? Yo no, cuando me despierto por la mañana y digo voy a trabajar, yo quiero trabajar con gente guay, ¿no? Quiero que mi equipo sean gente motivada, gente experta, senior en lo que hace, ¿no? Que tenga ganas de aportar y al mismo tiempo los clientes también vamos muy por este camino de buscar proyectos interesantes, de buscar clientes que entiendan esta forma de trabajar y que les guste. Hemos tenido clientes que sí, como tú decías, nos han preguntado sobre esto, ¿no? Hmm. Porque, bueno, pues claro, en un cierto momento quizá te planteas contratar gente de fuera o expandir y tal, y ahí pues el remoto también es muy interesante, ¿no? Aunque montes varias oficinas, por ejemplo, o cosas así, pues tienes que tener en cuenta, ¿no? No todo el mundo va a estar en la oficina, tengo que cambiar cosas.
Como empresa técnica, yo ya ahondando un Ujú. poco más en temas de desarrollo, quizás Sí, pair programming y este tipo de prácticas que, pues sí, bueno, generalmente se hacen más en oficinas, ¿verdad? Que hay herramientas para hacerlo online, sí. pero ¿os ha afectado? ¿Habéis cambiado vuestras dinámicas a nivel de quizás de los desarrolladores? ¿Cómo os ha afectado el cambio a ser 100% remoto? Sí, quizá lo hacemos más que antes, ¿Sí? porque sí, porque sobre todo con la gente nueva, que no conocen mucho nuestros frameworks de desarrollo, nuestra forma de trabajar y tal, muchas llamadas cortitas durante el día nos pueden ayudar mucho a, bueno, a que esta persona entienda cómo funcionamos o tal, ¿no? Entonces, o sea, vendría a ser un poco como cuando estás en una oficina y vas al compañero al lado y dices, oye, perdona, ¿esto cómo funciona, no? O tal. Pues sería un poco esto. Tenemos un poco, quizá en contra de todo este movimiento de asíncrono y de no chats y tal, quizá en contra de esto, hacemos muchas llamadas improvisadas. No son meetings planificados en el calendario, sino de, oye, ¿tienes 2 minutos que hablamos de esto? Entonces, porque hay cosas que si es cuestión de discutir, pensar juntos y tal, es mucho más fácil. Haces una llamada, compartes la pantalla, ves el código juntos, ves un diagrama juntos, dibujas algo y todo esto es mucho más fácil de hacer que si lo haces en una herramienta asíncrona como nosotros usamos Asana, pero podría ser Basecamp o Trello o cualquier herramienta de estas, ¿no? Que va muy bien para otras cosas. Nosotros la usamos muchísimo Asana, ¿no? Nos gusta mucho empujar todo lo posible hacia el asíncrono, ¿no? Pero hay ciertas cosas que, que, bueno, que una llamada lo solucionas en un momento y a lo mejor en un post de Asana pues tardarías 3 días en llegar a una conclusión, ¿no? Eso es verdad. Y de hecho, es un tema que ha surgido en varios episodios ya del podcast, que Ujú. es la distribución síncrono versus asíncrono, ¿no? Entonces, Sí. previo al cambio, ¿qué Ujú. distribución crees que teníais? Y posterior al Sí, cambio. Es sí, decir, el cambio nos ha cambiado un poco en esto. Éramos más síncronos. ¿erais más síncronos en oficina a Éramos pesar más de en tener la gente oficina. presencial y gente en remoto? Sí, sí, Vale, pero es eso, ¿no? El hecho de tener oficina marca ciertas tendencias del claro. equipo, ¿no? Y entonces eso es una cosa que sí, que con el tiempo hemos ido eliminando muchos procesos que implican tener dos personas en el mismo sitio, en el mismo momento, ¿no? Em, el síncrono es interesante para esto, para una llamada rápida de, oye, discutimos esto, te enseño este código, el pair programming, ¿no? Mira, voy a hacer una cosa difícil que llevo aquí un rato pensando y no sé cómo me ayudas y te conectas un momento y lo haces, ¿no? Pero muchas cosas de decisiones más serias o que, no necesitan, que necesitan más pensar que hablar, pues eso lo puedes mucho mover a asíncrono, ¿no? Y de hecho la comunicación asíncrona es mucho más eficiente porque cada uno tiene tiempo de pensar por su lado, ¿no? Y cuando escribes algo está ya muy destilado, no hay ahí mucha conversación de esto, yo pienso lo otro, no sé qué, yo pienso más o menos lo mismo, pero lo voy a decir otra vez porque si no parece que yo no digo nada, ¿no? Cuando tienes una reunión con 5 personas, muchas veces el 90% de lo que se dice es lo mismo, ¿no? Es un poco como que vas iterando, pero no llegas a un punto, te cuesta llegar a ese punto, ¿no? Entonces, el online, todo lo que es asíncrono, te ayuda muchísimo a esto, ¿no? También, por ejemplo, intentamos no usar mucho Slack, sino es que es algo como una discusión que necesitas tener a la otra persona hablando, ¿no? Pero si puedes evitar Slack, si puedes pensar lo que quieres decir, haces una propuesta y la otra persona a lo mejor solo te contesta sí
y mira la cantidad de tiempo que te has ahorrado, ¿no? O a lo mejor te Igual es dice, un poco sí, frustrante, pero ¿no? Que hagas una propuesta bien parida, escribas 2 páginas, no sé qué, y te digan solo sí. Y dices, joder. no, a lo mejor bueno, pues mira que bien lo he pensado, ¿no? Sí, exacto. En cuanto a cultura de... Oh, perdona, que no lo habías acabado. No, no, no. Básicamente de que te pueden decir sí o te pueden decir sí con estos cambios. O sea, Claro. puedes tener realmente una conversación compleja de varias iteraciones, pero no necesitas a 3 o 5 o 10 personas en una sala sentadas en una mesa para hablar de eso y para tomar una decisión que a lo mejor no necesita tomarse dentro de una hora. A lo mejor si se toma durante una semana, a trocitos, ¿no? No pasa nada. Y en cuanto a la cultura de meetings, pues la has dejado caer y no sé si ha sido algo circunstancial Sí. o es algo cultural vuestro que has dicho, no hay meetings repetitivos, no hay meetings programados, sino que son meetings espontáneos. ¿Es así toda la empresa Sí, o solo ha sido durante un tiempo? ¿En qué ha cambiado vuestra estrategia de meetings, digamos, en este proceso? em, no ha cambiado mucho. Siempre hemos sido bastante frugales en el tema meetings. En los proyectos grandes suelen tener un meeting de planificación retrospectiva, que es una vez a la semana, una horita, media horita, y tenemos los meetings fijos que tenemos, muchos son más de tema de relacionarse unos con otros, más que de planificación de trabajo o meetings fijos de trabajo de un proyecto. ¿Por qué? Porque los meetings de trabajo de un proyecto, si tú reservas una hora de semana para cada proyecto y tienes 3 proyectos, ya tienes 3 horas perdidas cada semana. Es una cantidad de tiempo increíble, ¿no? Eh, ¿Qué ocurre? Si tienes esto, lo que va a ocurrir es que a las 11 tengo el meeting de esto, a las 12 tengo el meeting del otro, a la 1 tengo el meeting de otro. Te sientas ahí y empiezas a hablar. Y a lo mejor no has tenido tiempo antes de reflexionar lo que ibas a decir, o a lo mejor el otro no te ha pasado la información antes para que tú lo puedas ver, ¿no? Entonces, intentamos mucho todo lo que es planificación, organización, meterlo también en Asana, meterlo en herramientas asíncronas para que cuando haya un meeting, que no digo que no lo pueda haber, pero cuando haya un meeting, que sea rápido, cortito, conciso, que ya estén las cosas medio habladas, ¿no? O sea, más el tema este de acabar de tomar una decisión quizá o cosas así, ¿no? Pero no hace falta seguramente un meeting planificado grande, porque entonces lo que pasa es que la gente no se lo prepara. Van allí a hablar, ¿no? Y van por inercia, Eh, ¿no? por Meetings por inercia, inercia. sí, pero, Mm. sí, o a lo mejor tienes ahí una hora reservada para hablar una cosa que con un cuartito de hora está hablada y, y pierdes toda la hora porque estás acostumbrado a tener una hora, ¿no? Jordi, y yo ahora te voy a decir una de ellas, ¿vale? Pero me gustaría Ujú. hablar de las putadas que os habéis encontrado de no tener oficina, que quizás no Mm, sabíais al principio. Yo te voy a decir una, es clarísima, que es mm, que a nosotros nos afecta sistemáticamente desde el principio. Tienes que sí, acumular el material de la oficina en casa. Nosotros lo sí, tenemos repartido, sí, sí, ¿vale? sí, Entonces, sí, sí, Jordi tiene los sí, contratos y los tickets y los recibos y todo eso. Yo tengo sí, todo el material de oficina, digamos, las tazas, las camisetas, las sí, roll-ups sí, y sí, mierdas de este estilo. Y Xavi tiene, bueno, aparte de que pues recibe más el correo de MySpace y luego tiene más sí, material técnico, ¿no? Digamos, el portátil de backup y este tipo de cosas, ¿no? sí, sí. Entonces, esa es una, pero seguro que os habéis encontrado otras problemáticas de no tener oficina que no habíais descubierto, no se os habían ocurrido. ¿Con qué os Sí. habéis encontrado? No, realmente no. Para mí el gran problema es este que has dicho, que es todo el material, que El cuando storage. cerramos, oye, tengo aquí una habitación que está llena de mobile jazz, ¿no? En vuestro caso, acumulabais porque teníais un espacio, ¿no? Entonces, Tienes el quizás habéis sido menos espacio. frugales que nosotros en este aspecto, Sí, ¿no? sí, exacto, exacto, sí, sí. Y cuando cerramos tuvimos que vender un montón de cosas y dar y tirar. O sea, sofás, teles, o sea, Decoración, libros, ¿no? Sí. decoración, mesas y sillas y pantallas, pues muchísimas, ¿no? Y claro, todo eso, pues sí que, y además para mí fue muy traumático el tener que vender todas como mis cosas, ¿no? Estaba vendiendo mi oficina
Y eso a mí me dolió mucho, la verdad, porque le tenía mucho aprecio a las mesas esas de IKEA que estaban ya un poco raídas, pero le tenía mucho aprecio a todo eso, ¿no? Eh, Aparte de eso, realmente no. El papel también me he dado cuenta que al cerrar, el poco papel que gestionábamos se ha eliminado a prácticamente cero. O sea, ahora mismo el papel de Mobile Jazz está aquí. Esto es todo el papel de este año, que Hostia. es casi nada. Y también hay cosas mías por aquí. O sea, realmente sí que hay algunas cosas como contratos y tal que necesitas tener en papel, pero ahora mismo ya también hay mucha posibilidad de hacer cosas online, ¿no? Ujú. Muchos contratos ya se firman en PDF y ya está, ¿no? Facturas lo mismo, muchas empresas ya para ahorrarse de enviarte el papel, pues lo tienes online, ¿no? Y todo esto, lo que sí tenemos un Drive, un Google Drive ahí con muchísimos documentos, ¿no? Es, todos los documentos de la empresa están online. Yo te doy otra, pero esa, claro, ya como ya erais remotos, en verdad, Sí. no, eso ya no tiene tanto que ver con ser officeless, pero sí que es una cosa que se tiene que tratar más, ¿no? En este tipo de podcast. Tenemos que hablar más porque es una problemática de las empresas remotas y me gustaría ver tu opinión al Sí. respecto, que es la de la gestión de problemas personales con los empleados. En un entorno 100% remoto no los Sí. ves en su día a día. Entonces, no puedes Sí. ver cuando están frustrados, con el ceño fruncido, Mm, peores casos, que pueden incluso llorar en la oficina, ¿no? sí. Claro, nosotros no vemos a nuestros empleados salvo cuando hacemos las llamadas. Vosotros habéis tenido esa parte de presencialidad que con parte de vuestro Sí. equipo podíais verlo. ¿Cómo Sí. habéis gestionado esto a lo largo de los 8 años de Mobile Jazz? Eh, es una pregunta complicada, cierto. Es un tema muy complicado la gestión de las emociones. Em, Algo que hacemos, mm, yo creo que un poco, quizá queda muy así decirlo, pero creo que somos bastante amigos en general, ¿no? Entonces, y también tenemos una cultura de decir mucho las cosas. No hay muchos temas tabú, no hay mucha complicación a la hora de decir, oye, mira, esto no me gusta, o esto yo lo quiero cambiar, o para mí no está bien, ¿no? Entonces, por suerte, no hemos tenido muchos problemas así, pero sí hemos tenido algunos y a veces es difícil incluso identificarlos, pero una vez también los tienes identificados, también es difícil tratarlos porque esa persona no la puedes ver, no la puedes tocar, no la puedes abrazar, no le puedes decir vamos a tomar un café en un sitio más distendido, ¿no? Eh, y eso sí que es complicadete. Hacemos muchas llamadas personales, uno a uno. Eh, Tenemos como muchas empresas, pues estas llamadas como evaluación, pero más que de evaluación nosotros intentamos hacerlo como de saber cómo te percibe el equipo y un poco también hacia dónde quieres ir tú, ¿no? Que ahí también surgen muchos de estos temas personales, de, oye, mira, pues a mí esto no me acaba de gustar, o yo no me siento bien con esto, o este tipo de cosas surgen mucho ahí. Y también tenemos una cosa que adoptamos ¿de quién fue? No me acuerdo. Pero lo oí un día en un podcast así, sin buscarlo, que tienen un bot, y nosotros también lo tenemos, que te hace parejas random, Random, ¿no? ¿vale? Sí, lo he Random. escuchado. Sí, En y Stripe lo entonces tienen. No sé si lo escucharías de Stripe. Stripe, no escuché de Stripe. O No, es Amazon, que no creo me que también lo acuerdo. tienen. Sí, yo creo que es una fantástica idea y entonces, pues si lo oyes, te puede interesar y lo puedes hacer fácil, ¿no? Nosotros lo que hacemos es esto. Cada semana tienes 20 minutos para hablar con quien te diga el bot, ¿no? Y entonces te conectas y hablas de lo que sea. Otra vez no tiene que ser nada de trabajo. Le pedimos a la gente que si puede ser no sea de trabajo. Alguna vez algo se escapa, pero por lo menos. Pero sí, intentas que sea una llamada personal de, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te está afectando la pandemia? ¿Qué tal los niños? De pues, temas de aficiones, de deporte, de lo que te dé la gana un poco, ¿no? Y ahí también salen cosas, por ejemplo,
ostras, tengo un montón de trabajo, estoy muy cansado, tal, ¿no? Y a lo mejor esto no lo habías percibido hasta que no tienes esta llamada, ¿no? O alguien te dice, oye, Jordi, que me han dicho que tal, o he hablado con tal y le he visto muy estresado. Y dices, ostras, pues yo no lo sabía, ¿no? Y es el momento para hacer la llamada y ver qué está pasando, un poco revisar el tema. La gestión de las emociones ya es complicado de por sí, incluso en un entorno en Sí, oficina. Pues lo que sí, decíamos, aquí tenemos la dificultad añadida de que no nos vemos. O sea, sí, quizás como empresa, pues eso, te puedes ver en el viaje de empresa una vez cada 2 meses, como hacemos nosotros en los Martian Days, sí, pero es verdad que si alguien no quiere que le veas, pues igual puede decir, no, sí. mira, no vengo al viaje y no lo vas a ver, Sí, ¿no? no sabes por qué, o sí, sí, sí. No, y también está, cuando entras en tema remoto, también está el tema cultural, es decir, no todos nos expresamos de la misma forma, ¿no? Por países hay cosas que se hacen o se dicen, o hay cosas que no se dicen. Entonces, sí, sí que ocurre que a lo mejor por diferencia cultural también a veces hay choques que, claro, si tú estás en una oficina centrada en un sitio, pues la cultura es la de aquel lugar, ¿no? Más o menos. Sí que puede venir alguien de fuera, pero el alguien de fuera también dirá, bueno, es que los españoles esto lo hacen así, ¿no? Hmm. Eh, cuando estás en una empresa remota donde no hay un centro, claro, todo el mundo se comporta como a él le parece apropiado, ¿no? Y ahí encuentras también roces que surgen por el remoto, que si no, no habrían surgido, ¿no? Y última cosa, porque esto ya nos da como para otro podcast y creo que es un tema suficientemente interesante como para que lo tratemos por separado, que es el de cómo gestionar las crisis internas, crisis personales o de equipo en entornos Sí, remotos, porque y ahí podríamos hablar de los distintos modelos de empresas sin sí, oficina, como las nuestras, empresa sí, modelo mixto o mm, empresa que tenga oficina 100%, ¿no? Pero cambiando de sí, tercio ya con la pregunta con la que cerramos, solemos cerrar mm. todo el mundo, Jordi, le pedimos que comparta su gran cagada a nivel técnico. Ah, Qué sí, gran cagada bueno, puedes compartir con nosotros que digas, sí, "Buah", y tiene que ser tuya, ¿eh? Y si puede ser, cuantificarla en pasta para que la gente vea la en magnitud de pasta, la tragedia. en pasta. Hablar de las tragedias de otros es muy fácil, pero Sí, cagadas sí, propias. sí, sí. Mira, te puedo contar dos. ¿Nos da para Venga, dos? sí, da para dos, Venga, da para dos. vale, vale, vale. Tu Pues mira, generosidad será recompensada con, con 5 minutos extra, perfecto. 5 minutos. Genial, gracias. Mira, como sé que haces esta pregunta, me la he estado pensando. Una es, nosotros tenemos un lema que es under promise, over deliver. Siempre intenta quedar Muy bien bueno. con el cliente, eh, le dices las cosas tal como las piensas, no prometas cosas porque que no puedes hacer o que a lo mejor son demasiado optimistas. ¿Por qué? Porque está muy bien para hacer la venta, pero luego cuando tienes que entregar lo que habías prometido, pues ahí empiezan a salir las cosas, ¿no? Entonces, para nosotros es siempre muy importante decir las cosas muy claras al principio y luego, si podemos entregar de más, pues genial, ¿no? Entregar antes o alguna cosilla más de las que habíamos planificado y tal. Esto es una cosa que intentamos siempre hacer. Una vez me pasó con un cliente que teníamos muy buena relación, que habíamos ya hecho muchas cosas juntos, que habíamos hecho para ellos el backend, la aplicación de iOS y la aplicación de Android. Y nos dijo, oye, necesitamos la aplicación de Windows Phone, cuando Windows Phone existía aún. Y nosotros dijimos, ostras, no sabemos, no tenemos expertise en esto. Dije, bueno, pero no lo podrías gestionar tú, aunque sea subcontratando, aunque sea, porque al final, bueno, sois expertos en móviles, entonces será algo similar. Y sí es algo similar. Pero para complacer al cliente les dijimos que sí, sin tener el expertise en la casa, ¿no? Y entonces empezó el drama de buscar a alguien que supiera, de gestionar gente que no había trabajado nunca anteriormente. Y además tuvimos la catástrofe del otro lado, que es que la persona de contacto en el cliente se fue y cambiamos de persona de contacto, que empezó a poner límites y tiempos y tal, y nos empezó a apretar. Y bueno, el desastre fue tremendísimo, ¿no? O sea, la aplicación esa la entregamos, pero la entregamos 2 meses más tarde de lo que querían ellos, eh, con un montón de sufrimiento en el equipo de por medio
y con discusiones personales muy duras, ¿no? Del CTO llamándome el sábado, gritándome cosas que no se gritan a la gente y bueno, muy mal, muy mal, muy mal. Y eso, claro, te pasa factura personalmente. Obviamente ese cliente que era muy bueno lo perdimos, pasa factura al equipo, o sea, es un desastre, un desastre. A nivel de números también, o sea, seguro A que nivel de también. números, sí, bueno, como entregamos lo que teníamos que entregar, pues nos pagaron, pero bueno, perdimos un cliente bueno, Claro. que eso era un cliente que nos facturábamos cientos de miles de euros al año y desapareció ese cliente, ¿no? O sea, el número era importante para nosotros, para una empresa de nuestro tamaño. Esta es dura, Y esta es dura. esta es dura, quizás más catastrófica, ¿no? Sí. Luego otra que quizá es completamente diferente, pero también como al ser consultores vemos mucho este error, ¿no? Y me gustaría compartirlo porque nosotros lo hemos hecho, que es hacer un producto sin haberlo probado antes, ¿no? Sin saber que esto va a funcionar, ¿no? Tenemos muchísimos clientes que vienen con un modelo de negocio pensado, a lo mejor que ya les funciona la empresa y lo quieren informatizar o lo quieren modernizar. Fantástico. Es una aplicación que funcionará segurísimo, ¿no? Pero luego tenemos mucha gente que viene con una idea que a lo mejor no tiene ningún tipo de validación, ¿no? de la idea que quiere construir y se gastan 50.000 euros en hacerse un MVP, ¿no? Lo que llaman un MVP, que podría ser una aplicación completa que hace todo, sin validar nada, sin saber nada, ¿no? Luego lo lanzan al mercado y eso no pasa nada con eso, ¿no? Y eso lo digo porque una cagada que hemos hecho nosotros es hacer exactamente eso, ¿no? O sea, cuando al principio, sobre todo, cuando no teníamos mucho trabajo, cuando estábamos empezando a generar la cartera de clientes y tal, dijimos, oye, no hay problema si algún día nos quedamos sin trabajo, pues hacemos proyectos internos, ¿no? Y entonces nos Correcto. inventamos proyectos, ¿no? Y por suerte solo lo hicimos uno, ¿no? Pero hicimos toda la aplicación entera, la pusimos en el mercado y luego no pasó nada, ¿no? Y ahora lo pienso y digo, menuda sorpresa, claro que no pasó nada, porque no habías validado absolutamente nada, ¿no? Pero sí Pero que esto es es anterior algo a que... Backfender, no es Backfender. Esto es anterior a Ah, vale, Backfender, ya sí, decía sí, yo, sí, digo, hombre, sí, sí. Backfender me habías dicho que No, es no, otra no, historia. Sí, Backfender sí. funciona muy Ah, bien, muy vale, bien. es previo a No, esto, pero vale, vale. es Claro. previo a esto, Curioso. es previo a esto. Es una aplicación que pensamos para que pudieras elegir la música de tu bar, ¿no? Es una aplicación para el bar, ¿no? Que tú pues vas y dices, un poco como las maquinitas estas de monedas que había anteriormente, que tú podías poner un disco y sonaba lo que elegías, pues un poco modernizar esto, llevar esto al digital, era la idea, ¿no? La idea, luego he visto que hay un montón de empresas que hacen esto. Cuando nosotros tuvimos la idea, no habíamos visto ninguna y algunas les está yendo mejor que otras, pero bueno, o sea, yo diría a mí mismo, me diría yo del pasado, vete a un bar, ¿no? Y habla con el propietario del bar y mira si instalaría esto o no y cuánto estaría dispuesto a pagar. Y le haces comprometerse a ponerlo, ¿no? Y cuando se comprometa, lo montas, ¿no? Y si puedes tener más de un dueño de bar que haga esto, pues mejor, ¿no? Tienes 4 o 5 a lo mejor para empezar, ¿no? Y luego con esto haces el experimento. Eh, nosotros no hicimos nada de esto, ¿no? Montamos la tecnología, ya funciona, qué bien. Y luego no lo utilizó nadie, ¿no? Y esto, como consultores, vemos este error de nuestros clientes muy, muy, muy a menudo. Vienen con una idea sin ninguna validación, esto va a funcionar así y se gastan unas cantidades de dinero increíbles, ¿no? En montar una cosa que es todo basado en suposiciones. Que es algo como si alguien se compra una guitarra muy buena y ha visto vídeos de guitarristas en YouTube, ¿no? O sea, Exacto, no te garantiza, que te gastes pasta en una guitarra no te garantiza nada. Me fío nada, más de la persona que ha aprendido a tocar con un ukelele de broma, ha claro, aprendido y ha llegado al claro, máximo a exprimir el ukelele, luego se ha comprado una guitarra de claro, mierda y la ha roto, la ha triturado y va exacto, incrementalmente mejorando la exacto. guitarra, Sí, sí. esa persona es la que sabes que Sí, sí, funcionará, sí, ¿no? exacto, exacto. O sea, yo siempre recomiendo a nuestros clientes,
empieza con lo más mínimo que puedas. Si puedes hacer algo que no necesite de tecnología, lo haces sin tecnología. A lo mejor hay cosas que se pueden hacer por email o por Skype o mandando un Excel y que te lo devuelvan rellenado. O sea, hay un montón de estrategias que te puedes montar que sean solo para validar. Oye, ¿hay gente que quiere pagar esto o no? ¿No? Ya. Y si lo hay, pues entonces te gastas los 50.000 euros o los 200.000 euros que necesites para montar la plataforma, ¿no? Porque ya sabes que funcionará, pero no antes de eso. Jordi, me quedo con muchísimas preguntas en el tintero, cosas de cultura de empresa, vuestro Optimize for Happiness, temas de desarrollo móvil, evidentemente, más trabajo en remoto, Backfender, sin ir más lejos, o sea, experimentos, no sé, tendremos que grabar una segunda, tercera parte, así que Cuando muchas quieras, gracias. Alex. ¿Qué mensaje quieres lanzar? Aprovecha de lanzar tu mensaje al mundo y aparte del universo, si hay alguna cosa que la que tengamos que estar atentos en lo que estás metido. No, creo que no. Echarle un ojo a Backfender, es una aplicación que construimos para desarrolladores de web y móvil que empezamos a utilizar internamente y nos fue súper bien y decidimos separarla de la empresa y venderla como producto para otros desarrolladores. Eh, y ya está, Alex, muchísimas gracias por invitarme. Muchísimas gracias por bueno, las preguntas que has hecho, son muy interesantes, creo. Y cuando quieras repetimos. Perfecto. Mil gracias. Bueno, a nuestra audiencia también, mil gracias por seguirnos. Danos rating en las plataformas donde nos escuchéis, ya sea en iVoox, ya sea Spotify, en iTunes o en no sé cuántas otras plataformas estamos, lo gestiona Buzzsprout. Así que dejadnos comentarios que esto ayudará al podcast a crecer. Y mil gracias porque pasamos de las 2.000 escuchas ya en pocos episodios, en 10, así que estamos encantados y esto seguirá un rato largo más. Hasta el próximo episodio.